Vamos a abrir la palabra de Dios allí en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Vamos a leer un párrafo allí. 2 Corintios 1, versículos 13 en adelante. Hoy traje mi Biblia grande porque estoy un poquito mal de la vista, luchando. Esto de llegar a cierta edad, vieron cómo es, ¿no? Tiene sus efectos múltiples. Pero bueno, incluso tengo las letras del apunte más grandes, pero estar bien. Si hay algo que me pierdo, sepan disculparme, es que estoy luchando con la vista. Trabajo para la doctora, la oculista, que me va a estar ayudando para justamente poner todo bien en orden. Vamos así, 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11, y después nos dirigimos al Señor en oración. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, lo sois en la consolación. También lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar en su presencia. Querido Señor, queremos darte gracias una vez más por este día que nos has concedido. Gracias, Señor, porque podemos apartar un tiempo para compartir juntos en tu casa, justamente para, delante de tu presencia, aprender un poco más de tu palabra, poder encontrar conocimiento y sabiduría en ella para poder aplicarla a nuestra vida. Al mismo tiempo que tu palabra nos conforta, nos consuela y nos da esperanza ante las circunstancias difíciles que muchas veces nos toca enfrentar. Te pido tu bendición especial para cada uno de los que estamos aquí en esta noche, también para nuestras familias, para aquellos que por una u otra razón están ausentes, los ponemos también en tus manos. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a estar hablando sobre el consuelo de Dios. Porque si ustedes prestaron atención al texto que acabamos de leer, se repite en muchas ocasiones la palabra consuelo. Consuelo o el verbo consolar. Consolación, consuelo, consolar. Y parece que obviamente este es el tema del cual está hablando el apóstol Pablo en este capítulo. Y efectivamente, el apóstol escribe esta carta después de haber escrito la primera carta, que era una carta sumamente confrontativa, donde él estaba mostrando y revelando un montón de pecados que la iglesia de Corinto tenía. Ahora escribe una segunda carta que tiene una intención un poco distinta. Él trata de ayudarlos a ellos para que puedan entender algunos pasos que debían tomar, algunas decisiones que tenían que tomar, y para que también ellos pudieran comprender que en algunas ocasiones es necesario consolar a personas que han sufrido por diferentes circunstancias. En este caso, el apóstol Pablo también va a hablar, y mucho, de circunstancias personales, particulares, cosas que le habían tocado vivir a él, inclusive
dentro de la misma iglesia de Corinto, donde algunas personas se habían inmiscuido para hablar mal de él o para promover mentiras respecto a su persona. Así que él, como cualquiera de nosotros en circunstancias difíciles, era un hombre necesitado de consuelo, así como los corintios también eran personas necesitadas de consuelo, así como cualquiera de nosotros que en esta tarde se encuentra en este lugar, somos personas necesitadas de consuelo. Y básicamente cuando uno piensa en el consuelo, o en un consolador, o está pensando en la consolación, estamos pensando en alguien que ha sido acercado a nuestro lado, que alguien se ha colocado a nuestro lado para confortarnos, para ayudarnos a sobrellevar las circunstancias adversas. Ese es el rol, obviamente, del Espíritu Santo, pero también es el rol de Jesucristo y también es el rol de Dios el Padre, porque la Trinidad entera, de una u otra forma, es consolación para quienes somos los hijos de Dios. Ahora, nosotros necesitamos ser consolados en diferentes circunstancias porque las circunstancias, lamentablemente, en muchas ocasiones son adversas. Y lo que es difícil para usted o para vos, quizás no es tan difícil para mí, y aquello que es difícil para mí, quizás para ti pueda parecer una tontería, porque somos diferentes y algunas personas sufren cosas distintas. Algunos están experimentados en dolores porque sufren enfermedades de toda la vida y algunos tienen enfermedades que son verdaderamente difíciles de enfrentar. Y otras personas nunca se han enfermado, jamás han pasado por un problema dificultoso. Yo recuerdo en cierta ocasión estando en una iglesia donde había un señor, don Pancho, un hombre ancianito, tenía 93 años, y yo siempre que iba a esa iglesia contaba un poquito acerca de mis problemas de salud. Entonces viene uno de los pastores, y Pancho era papá de uno de los pastores, y me dice: ay, no puede ser, dice, lo hiciste otra vez, contaste de tu enfermedad y mi papá está enojadísimo. Está enojado mi papá, porque dice que vos no tenés fe, que no puede ser que una persona creyente de fe tenga tantos problemas de salud. Bueno, así que fui a hablar con don Pancho y le digo: mire, ¿cómo está? Y me encara, pero mal, de entrada. Y él me dice: usted no tiene fe. Pero le digo: ¿cómo que no tengo fe? ¿Tengo problemas de salud? Sí, tengo fe. Pero no, dice: mire, yo tengo 93 años y nunca en mi vida me enfermé. Así que el tema es que usted no tiene fe. Le digo: mire, discúlpeme, no lo quiero ofender, pero si usted tiene el privilegio de llegar a los 93 años y nunca enfermarse, no significa que otras personas vivan igual. La cuestión es que cada uno de nosotros tiene que enfrentar la vida con las circunstancias que nos tocan, ¿no es así? Entonces, yo creo en Dios y lo que veo es la mano de Dios en mis enfermedades. Bueno, pero estaba medio enojado don Pancho. Al año se murió, o sea, lo agarró una enfermedad que él no sabía que tenía, que era la vida, y que la vida un día se le iba a terminar. O sea, y estaba tan sujeto a la muerte como cualquiera. Y lamentablemente, cuando le llegó la hora, le tocó también a él, que era un hombre muy particular. Pero a veces algunas personas no entienden. Y algunas personas sufren porque se les murió la mascota. Otros sufren porque se les rompió el celular. Otros sufren porque su equipo de fútbol perdió. Otros sufren por diferentes cosas. Y algunos sufren por Cristo. Y algunos sufren por causas que son nobles y elevadas. Algunos sufren realmente problemas graves en esta vida. Y todos somos necesitados de consuelo en algún punto de la vida. Porque la verdad es que todos hemos sido colocados en este mundo para padecer aflicción de una u otra forma. Dice allí Elifaz, por ejemplo, uno de los supuestos consejeros de Job, decía: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esto lo dice en Job 5:7. Dice: como chispas que se levantan, claro, vos haces un fuego y las chispas se levantan. Así es, dice el hombre. Ha nacido para la aflicción, es algo natural, va a brotar la aflicción de la vida del ser humano desde el mismo momento que nacemos. También Job decía en Job 14:1: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Es una verdad.
vivimos días muy breves y muchos de esos días son duros, son difíciles. Hoy estaba hablando con mi hijo acerca de la carrera, vieron que corrió Colapinto y como siempre pasa, Colapinto uno tiene la ilusión de que le va a ir bien y no le va bien. Y digo, bueno, esto es difícil, no sé qué es más triste, le digo, si mirar a Colapinto o mirar a mi equipo de fútbol jugar, porque ambas cosas me generan angustia. Bueno, la verdad es la vida es así. Las alegrías son contadas, las alegrías humanas, porque gozo en el Señor tenemos siempre. Las alegrías humanas son contadas, los triunfos son contados, vienen de vez en cuando. Estamos llenos de sinsabores, es cierto, es cierto. Decía el mismo profeta Jeremías, a quien algunos lo conocían como el profeta llorón, ¿para qué salí del vientre? Para ver el trabajo, dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Dice, ¿para qué nací? Para ver dolor, solamente nací para eso. La vida sí está llena de dificultades. Esto es una mala noticia, por eso nosotros necesitamos desesperadamente consuelo. El problema que tenemos es que en muchas ocasiones, si bien Dios es nuestro consolador, a veces no lo notamos. A veces sentimos que Dios está lejos. De tal manera que nos encontramos en situaciones como el mismo Job que decía, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Decía Job en capítulo 13, versículo 24. O como decía el salmista, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Eso lo decía el Salmo 10.1. O el Salmo 44.24, donde dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué? El mismo Señor Jesucristo en la cruz decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando a David en el Salmo 22. Entonces muchas veces la pregunta es, ¿por qué las personas buenas sufren? Y ahí nos encontramos con un contrasentido. Es la gran pregunta, ¿por qué las personas buenas sufren cuando no hay personas buenas? Y cuando justamente Dios está airado contra el pecador todos los días, ¿y quiénes son los pecadores? ¿Aquellos que están de la vereda para afuera? No, todos somos pecadores. Y la realidad es que nosotros vivimos en un mundo que está maldito por causa del pecado. Y muchísimas de las cosas tristes y terribles que se viven en este mundo son simplemente consecuencias de que los seres humanos somos pecadores y tenemos por lo tanto un cuerpo corrompido y en consecuencia tenemos pensamientos corrompidos y tenemos también una sociedad corrompida. Hay cosas que son tristes, terribles, dolorosas, angustias, enfermedades, por causa del pecado de los seres humanos. Ahora, en ese sentido, no hay nadie que pueda decir yo soy bueno como para no merecer el sufrimiento. No obstante, todos podemos apuntar a buscar de parte de Dios el consuelo, porque Dios es nuestro consolador. La pregunta que podemos hacernos, es ¿por qué si tratamos de ser creyentes fieles, en muchas ocasiones nos toca sufrir o nos pasan cosas malas? Bueno, hay algunas razones por las cuales estas cosas suceden. Antes de entrar, obviamente nuestro tema es el consuelo, queremos hablar sobre el consuelo de Dios, pero antes de entrar en este tema vamos a ver algunas razones por las cuales, aún a pesar de que somos creyentes y fieles, podemos pasar algunas cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué nos toca? ¿Por qué nací o prácticamente nací con una enfermedad? Desde los 5 años, esa enfermedad fibrorreumática, la cual yo me pesqué sin haber hecho nada para merecerlo, fue simplemente una bacteria que me infectó, que me enfermó el corazón. ¿Por qué tuve que estar toda la vida enfermo? ¿Por qué necesité una operación de recambio de válvula cuando tenía 31 años? ¿Por qué tuve que tener otra operación de doble recambio de válvula cuando tenía 62 años? Hace unos poquitos años atrás, 4 años atrás. ¿Por qué necesité colocarme 2 stents? ¿Por qué tuvieron que ponerme un desfibrilador? ¿Por qué tengo un corazón tan dañado? ¿Por qué? No lo sé. He tratado de ser fiel, pero ¿qué
¿Qué hice para merecer una enfermedad? ¿Qué hiciste vos para merecer tu enfermedad? ¿Por qué algunas personas están postradas en una silla de ruedas, en una cama? ¿Por qué a algunas personas les va mal en todo económicamente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si a pesar de ser fieles no alcanzamos muchas veces nuestros objetivos? ¿Por qué? Bueno, algunas razones básicas que podemos decir es porque Dios permite estas circunstancias para probar nuestra fe. Como dice así en Deuteronomio 8:2, durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Dios nos coloca muchas veces en circunstancias porque Él ve nuestro corazón y quiere probarlo. Y quiere probar si nuestro corazón es fiel, es sincero. Y básicamente no porque Dios necesite verlo, sino para que nosotros mismos podamos verlo. Para que vos mismo te puedas dar cuenta de la talla de tu fe, de qué está hecha tu fe, dónde está ubicada tu fe. Así que Dios muchas veces permite la adversidad, a pesar de que somos fieles, para probar nuestra fe. También Él lo permite para purificar nuestra fe. Y porque Él sabe que nuestra fe muchas veces está colocada en muchas cosas. Y si es por nosotros, vamos a estar descansando en aquellos bastones que muchas veces nos apropiamos que pertenecen a este mundo. Y vamos a descansar en personas, vamos a descansar en montones de cosas, o en dinero, o en cosas. Pero Dios quiere que nosotros seamos conscientes de que tenemos que dejar de lado todos esos frágiles bastones en los cuales nos apoyamos para descansar solamente en Él. Así que muchas veces Él permite purificar nuestra fe. Cuando el Señor Jesucristo estaba con los apóstoles y la multitud, se encontraron con que la gente tenía necesidad de comer. Así que encontraron un chiquito por ahí que tenía unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Y qué es lo que le dijeron los discípulos? Señor, ¿qué es esto para tantos? ¿Cómo hacemos para darle a esta multitud comida cuando tenemos solamente unos poquitos panes y unos poquitos peces? ¿Qué hacemos, Señor? Pero dice la palabra que el Señor decía esto para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. Dadle vosotros de comer, pero ¿cómo? ¿Cómo si lo que tenemos no nos alcanza? ¿Cómo si no tenemos un supermercado cerca? ¿Cómo si no tenemos ninguna manera de sacar recursos? ¿Cómo? Si yo tuviera algún tipo de oportunidad, si tuviera dinero, si tuviera los medios, no nos alcanza una fortuna para poder alimentar a toda esta gente. Ahora el Señor sabía lo que iba a hacer, pero para probar su corazón y para purificar su corazón, para que ellos dejaran de depender en la fuerza del hombre y empezaran a depender en la fuerza de Dios. Cuando tuve la primera operación, y esto lo conté montones de veces, cuando tuve la primera operación de corazón, la operación tenía un costo altísimo. Estábamos hablando del año 1990, en medio de una hiperinflación, y la operación salía $37,000. $37,000 en aquel momento era mucho más que $37,000 de hoy en día. Me operó el doctor René Favaloro, él me donó sus honorarios. Los honorarios de Favaloro eran $12,000, los de él y el equipo. Todavía había que pagar $25,000 al Sanatorio Güemes y todos los gastos habidos y por haber que implicaba una operación de ese tipo, entre ellos la válvula que me colocaron. ¿Saben? En aquel tiempo, para los que no tienen memoria, que vivimos hiperinflación, un alquiler salía $12. Un sueldo equivalía a $50. La operación a mí, de mi bolsillo, exceptuando lo que había puesto Favaloro de su parte, me salía $25,000 y no tenía ningún tipo de recurso humano. Traté por todos los medios de encontrar una solución. El diagnóstico eran 2 meses de vida.
Traté de patear la operación lo más adelante posible para ver si podía conseguir el dinero. Pero ¿saben qué sucedió? Cuando fui a pedir el turno, la chica me dijo, el doctor Favaloro se va a ir de viaje, así que si usted se quiere operar con él, tiene que operarse de aquí a una semana. Y me dejó parado así. Y yo me encontré delante de mi fe. ¿Creo o no creo? ¿Puedo creer que Dios va a proveer en una semana lo que no podría proveer en años? ¿Y saben qué sucedió? No estoy hablando de tener una gran fe, pero ella me miró y me dice, ¿toma o no el turno? Y le dije, sí, lo tomo. No tenía otra opción, era vida o muerte. El tema no es qué bárbaro que tomaste esa decisión, no tiene nada que ver. Lo grande es lo que hizo Dios. Porque de absolutamente la nada, en un país empobrecido, sin tener conocidos, sin tener amigos, con plata ni nada que se parezca, Dios proveyó y sobró. En el sanatorio nos hicieron firmar 3 pagarés que no me dejaron que los firmara yo, la obligaron a mi esposa a firmarlo, porque claro, yo me iba a operar, si me moría ahí no lo cobraban nunca. Y esos pagarés implicaban que había que pagar la deuda en 15, 30 y 45 días. Un imposible. Pero cuando yo salí del sanatorio, vinieron unos hermanos a casa y me dijeron, ya está. Y yo pregunté, ¿ya está qué? Ya está todo el dinero, ya está, hay que ir a pagarlo. Así que el otro día mi esposa fue y pagaron de una vez todo. Todo se canceló. Dios permite pruebas para purificar nuestra fe. Muchas veces nos coloca entre la espada y la pared, muchas veces nos coloca ante los muros de Jericó, muchas veces nos coloca ante el mar rojo. ¿Se abrirá el mar rojo, sí o no? ¿Caerán los muros, sí o no? ¿Podrá Dios proveer? ¿Podrá Dios dar vida? Para purificar nuestra fe, para promover nuestra fe, para llamarnos a la esperanza celestial. Dice Romanos 5, 3 al 5, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Ahora, está diciéndome aquí que la esperanza es una consecuencia directa de los problemas, de las tribulaciones. Esperanza, el valor agregado a la vida, lo que la gente no tiene. Lo que la gente busca desesperadamente en cualquier cosa, la gente se aferra a cualquier cosa que le pueda dar esperanza. Ponen su esperanza en políticos, ponen su esperanza en cualquier tipo de personas. Pero de repente las pruebas generan esperanza. Dice así en 2 Corintios 4, 17, 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que lo que hace la prueba, la tribulación, es promueve nuestra fe a una esperanza celestial. Entonces ustedes van viendo que las circunstancias, las pruebas, las adversidades, al fin y al cabo son para nuestro bien. Y se le agrega eso de que aunque son inevitables, nos benefician, y atrás de eso viene también el consuelo de Dios, de lo cual vamos a mencionar más adelante. También para potenciar nuestra fe, como hemos visto recién, produce paciencia, produce esperanza, para potenciar, para revelarnos también qué es lo que amamos, qué es lo importante, qué es lo que nos transforma, para preservar la fe también, para enseñarnos obediencia. Dice allí el Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
El aguijón doloroso de la aflicción les recuerda a los creyentes que el pecado tiene consecuencias y Dios usa las pruebas para movilizarnos a la santidad, a la obediencia y la santidad. También para privilegiar su fe. Porque si tu fe es genuina, Dios puede revelar su compasión sobre tu vida. Dice Salmo 63:3, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Ustedes cielos, dice Isaías, griten de alegría, tierra, regocíjate, montañas, prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Así que las pruebas vienen también para que nuestra fe sea privilegiada con el consuelo de Dios. También para perpetuar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para hacernos más útiles en sus manos. Dice Santiago capítulo 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas te van a hacer una mejor persona de fe. Entonces vos decís, pero yo soy fiel y tengo pruebas, sí, pero es para mejorarme. Básicamente seré probado y saldré como oro, purificado mejor, pero también para proyectar nuestra fe. Dios permite que a su pueblo le ocurran cosas malas para capacitarlo a la hora de dar consuelo a otros en sus tribulaciones. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Se acuerdan de eso? Pero también le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto lo dice en Lucas capítulo 22. Es interesante esto. Pedro, vas a ser probado. Vas a pasar una experiencia amarga. Pero la vas a superar. Y cuando pases por esa prueba, por esa zaranda, lo que va a pasar es que te va a tocar luego estar ahí para confirmar, para consolar, para confortar, para animar a tus hermanos. Vas a salir mejor, Pedro, que es básicamente lo que nos enseña este pasaje en 2 Corintios capítulo 1, donde dice en el versículo 4, de que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hace un momento decía el pastor que es lindo estar en un lugar chiquito, en un día frío, un buen grupo, porque nos abrigamos mutuamente. ¿Sí? Bueno, a veces no es tan fácil. No es tan sencillo que llegue tanto el calor humano, pero nos necesitamos mutuamente. Este tema es lo mismo. Muchas veces Dios nos pasa por el ardor o por el fuego de la prueba a muchos de nosotros, para que nosotros, una vez que hemos superado esa prueba, podamos estar ahí para abrazar, para abrigar al que está padeciendo a su vez otra prueba. Hay cosas que no podés entender jamás a menos que las pases. No hay nada más frustrante que estar en un momento donde has perdido un ser querido y venga una persona y te diga, te acompaño en sentimiento, cuando sabes que esa persona no te acompaña en ningún sentimiento. ¿Por qué no lo entiende? Porque quizás no tuvo ninguna pérdida semejante a la pérdida que vos tenés. Y estamos hablando de un ser querido. Y por más que esa persona pueda haber, quizás haya fallecido su abuelo, su tío, quizás no ha tenido tu experiencia de alguien muy cercano y no sabes. Entonces cuando vos te encontrás que vas a saludar a una persona que perdió a su esposo o a su esposa o a un hijo, alguien muy cercano, es muy difícil a veces explicar con palabras lo que sentís, a veces ni tenés palabras para decir.
A veces simplemente abrazás y llorás junto con el otro y no tenés nada para decir. ¿Por qué? Porque entendés. Pero la frase hecha te acompaña el sentimiento a veces vacía. Ahora lo mismo nos pasa con las pruebas, con las circunstancias. ¿Cómo podemos entender al enfermo? ¿Cómo podemos entender al que está quebrado? ¿Cómo podemos entender al que está sufriendo por diferentes circunstancias de la vida que son tremendas? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, todo esto sucede para mostrarnos que la prueba no es algo que nosotros tenemos que desechar, sino tenemos que tener la expectativa de que va a llegar, y cuando llega, como dice Santiago, tener por sumo gozo, porque la prueba al fin y al cabo es para nuestro bien. Un escritor llamado Michael Ramsden dijo lo siguiente: ¿es Dios confiable moralmente? ¿Puedo confiar en Él aunque yo no entienda lo que está sucediendo? Estas preguntas son profundas y sería posible escribir libros enteros acerca de ellas, pero voy a aportar un pensamiento más. Puede ser que la razón por la que cuestionamos el carácter moral de Dios cuando suceden cosas malas es que en gran parte vivimos independientemente de Él. En otras palabras, luchamos por confiar en Él en tiempos de dificultades porque no confiamos realmente en Él cuando las cosas andan bien. Puede ser que en Occidente luchamos tanto con el sufrimiento porque la mayor parte del tiempo estamos tan cómodos que no sentimos necesidad de Dios. No nos relacionamos con Él diariamente y por lo tanto no le conocemos en realidad. Entonces, cuando nos toca sufrir, no es el sufrimiento lo que nos aleja de Dios, sino lo que nos revela, en primer lugar, que realmente no hemos estado cerca de Dios. ¿Saben? El sufrimiento lo que hace es revelar lo que hay en nuestro corazón. El dolor lo que hace es poner a la luz quiénes somos en verdad. Y justamente las pruebas nos van a hacer mejores, porque van a sacar de nosotros lo que somos. Y el problema que tenemos con los momentos malos es que muchas veces estamos luchando contra ellos justamente porque no hemos confiado en Dios lo suficiente en los momentos buenos, porque no lo conocemos a Dios de verdad, porque cuando estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos fríos espiritualmente. Pero a pesar de esto, Dios nos entiende y Dios permite las pruebas para poder nosotros pasar por un sendero difícil que nos va a mejorar y para al final consolarnos y darnos lo que nosotros necesitamos. Así que hoy vamos a ver esto rápidamente, porque ya en la introducción se me fue la mayor parte del tiempo. Pero hoy vamos a ver algunos elementos que justifican el consuelo de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, observemos el propósito del consuelo. El propósito del consuelo. ¿Quién es el proveedor del consuelo? Porque el propósito está relacionado directamente con el proveedor. El texto comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El proveedor del consuelo es Dios mismo. El propósito del consuelo radica en el origen, y el origen está en Dios. Siempre el propósito del consuelo va a ser bueno, porque Dios es el Dios de toda consolación. Es Dios su única y exclusiva fuente. No hay otra fuente de consuelo. Ahora, las personas pueden decir, bueno, quizás yo pueda encontrar consuelo en la bebida. De hecho, he conocido personas que lo creen de verdad. Incluso a veces hacen chistes con eso, aunque no es ningún chiste. Y algunas personas dicen, bueno, para olvidar, para superar el mal momento, lo que hace esta persona es beber. Hoy me estaban contando acerca de una persona que lamentablemente tomó muchas malas decisiones en su vida, como maltrato a sus hijos, y finalmente falleció por abusos en cuanto a todo el tema de alcohol y drogas y todo lo demás, siendo muy joven, lamentablemente, y habiendo dejado hijos muy dañados emocionalmente, lamentablemente.
Pero esa persona, justamente porque las cosas habían sido adversas en su niñez, él se escapó tras la droga y el alcohol como para olvidar. Y eso lo terminó matando. Y algunas personas pueden pensar que, bueno, el consuelo va a estar allí, en cualquier tipo de abuso o exceso de diferentes cosas, pero no hay una fuente diferente que Dios, porque Dios es el Dios de toda consolación, no de alguna consolación, no de algún tipo de consuelo, es el Dios de toda consolación, es aquel que viene para ayudarnos, como la palabra lo indica. Él viene a ayudarnos oportunamente cuando pasamos por alguna prueba. Ahora, Dios permite la prueba para nuestro bien, pero cuando la prueba llega porque Él la envió, Él se coloca a nuestro lado para ayudarnos a superarlas. Nunca nos va a dejar. Dios nos consuela constantemente, Dios nos consuela en todo tiempo, Dios nos consuela en toda clase de aflicción. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo acá. Este es el Dios bendito. Podríamos hacer un estudio de este versículo muy profundo, pero obviamente vamos a pasar rapidito porque hay mucho para ver. Pero lo que te quiero decir es, este Dios es bendito por esa razón. Este Dios es elogiado por esa razón, porque es el Dios de toda consolación, aparte de ser el Padre de las misericordias. Así que Dios nos sostiene y nos da un motivo para poder levantarnos cada mañana. Isaías 41 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En Isaías 49 el profeta dice, ustedes de los cielos griten de alegría, tierra regocíjate, montañas prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Dios es nuestro consolador. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pablo le escribió a los tesalonicenses, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Dios puede hacerlo. Este es nuestro Señor. Nos amó y nos dio consolación eterna. La perspectiva de la consolación no es temporal, es eterna. Por lo tanto, Dios está en todo tiempo sosteniéndonos. Pablo usa mucho este verbo, consolar, en este texto, y también el sustantivo relacionado. Lo que está haciendo así es apremiar a los corazones doloridos, como eran los corazones de los corintios, y su propio corazón, para que dejen atrás su angustia y busquen su fortaleza en Dios. Ahora, Él es el proveedor. El propósito del consuelo es que nosotros podamos encontrar al proveedor. Y el proveedor del consuelo es Dios. ¿Dónde voy a buscar yo mi consuelo? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, dice el Salmo 121. Yo tengo que empezar a entender que si voy a buscar un consuelo en esta vida difícil de vivir, llena de adversidades, va a ser solamente en Dios. Ahora, ¿cuál es la promesa que da el proveedor? La promesa es el cual, el Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios, que pagó el precio de nuestra redención en su Hijo Jesucristo, va a estar con nosotros para amarnos, fortalecernos, protegernos y consolarnos en cada situación extrema. Dios lo hace. Es el plan soberano de Dios estar con sus hijos y consolarnos. Dice así en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios que permite las circunstancias adversas también es el Dios que nos da la salida, es el Dios que está con nosotros, es el Dios que nos fortalece, es el Dios que nos consuela. La palabra tribulaciones que aparece en este texto es una palabra que implica presión. Y todos nosotros sabemos lo que son las presiones en la vida.
Si alguien sabía acerca de presiones, uno de ellos era el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4, 7. Que estamos atribulados en todo, o sea, pasamos tribulaciones en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora Él está diciendo, estamos atribulados en todos. Es cierto, pero no estamos atados y condicionados y presionados por la angustia. No hemos sido esclavizados por la angustia porque tenemos libertad, porque se manifiesta en nosotros la vida de Jesús. Esto es el milagro de Dios. La gran obra de consolación de Dios que viene como consecuencia de nuestra salvación. Él es el proveedor, su promesa es que Él nos va a consolar, pero ¿cuál es la proyección? ¿Por qué Dios lo permite? Y este es el tema central de este capítulo. Este es el punto básico que Él está tratando de mostrar. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esa es la proyección. Dios, el proveedor, nos ha prometido consolar. Y cuando nosotros pasamos por la prueba, está con nosotros para que nosotros salgamos fortalecidos. ¿Para qué? Para que como Pedro, una vez que pasamos por esto, podamos estar allí para confortar a nuestros hermanos. Es algo que tenés que entender. Es difícil. ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Porque hay alguien que te necesita ahí el día de mañana. Hay alguien que necesita tu experiencia pasando por ahí el día de mañana. No vas a poder entender a aquella persona que está necesitando tu mano en el hombro cuando llegue el momento si no pasás por esta circunstancia hoy. Y decir, pero no hay sentido en el hecho de haber perdido el trabajo, no hay sentido en el hecho de haber perdido la salud, no hay sentido en el hecho de haber perdido a mi ser querido. No hay sentido aparente en este momento, pero Dios transforma eso en sentido porque Él tiene un plan donde nosotros interactuamos mutuamente para no solamente darnos calor humano, sino darnos calor espiritual. Y siempre va a haber alguien que te va a necesitar. De la misma forma que siempre vas a encontrar a alguien que va a ser consuelo para vos. Cuando me operaron en el año 2021, un hermano y su esposa tomaron sobre sus cargas el anhelo o el deseo de sustentarme espiritualmente. Así que cada día, este hermano precioso, un hermano anciano mayor, me mandaba un mensaje donde él y su esposa, o a veces él solo, me cantaban un himno, de esos himnos antiguos. Ahora, los himnos antiguos tienen letras muy bonitas y tienen mucha carga doctrinal, muchas verdades, ¿no? Y este hombre se los sabe todos los himnos del himnario, son 500 himnos, los conoce todos y los canta todos. Y claro, como hombre mayor de muchos años, él toma los himnos muchas veces, incluso cuando le toca hablar, como una ilustración, como ejemplo. Él usa himnos y cantaba himnos tras himno, tras himno. Así que todos los días yo tenía allí en el sanatorio un momento donde buscaba el teléfono, escuchaba, y él estaba cantando, y a veces era él y la esposa cantándome un himno. Y la letra era justamente lo que necesitaba ese momento. Él pasó por circunstancias similares a las mías. Él también tiene un desfibrilador, él también ha tenido problemas de salud, de corazón. Él podía entenderme y él sabía lo que necesitaba.
No tenía que darme explicaciones técnicas, no tenía que decirme, mirá, cuando te coloquen esto, te va a pasar esto otro, cuando vayas al quirófano o cuando salgas del quirófano. No. Él simplemente sabía que necesitaba un himno. Lo que él vivió, lo usó para darme el consuelo que yo necesitaba. Así que, como dice A.T. Robertson, es necesario haber experimentado la consolación de Dios antes que podamos impartirla en otros. Nosotros llegamos a ese punto de poder proyectarnos por medio de la consolación que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos hacer así con otros. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¡Qué precioso esto! Los creyentes eran perseguidos, sufrían juntos, pero se consolaban mutuamente, se apoyaban mutuamente, se fortalecían mutuamente. Ese fue el propósito de Dios para Pablo, ese fue el propósito de Dios para Pedro, ese es el propósito de Dios para ti y para mí. Ahora, este pasaje tiene lo que yo denomino una especie de paréntesis, o si prefieren, la hamburguesa del sándwich, o el fiambre del sándwich, ¿no? La parte del medio, donde dice en el versículo 5 lo siguiente: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que en segundo lugar, después de hablar cuál es el propósito de la salvación, en segundo lugar, lo que hace Pablo es hablarnos sobre la pauta, el patrón o los parámetros del consuelo, como quiera llamarlo. Esta pauta, este patrón. ¿Cuál es el patrón? Que aunque Dios es quien consuela a sus hijos, hay una condición importante para recibir este consuelo. Dios no promete consolar a quienes sufren por pecados de los que no se han arrepentido, sino a quienes sufren por Cristo. Y este es un tema clave, porque muchas veces decimos, bueno, yo estoy pasando por circunstancias que son tremendas, y estoy pasando por muchas pruebas, y muchas veces esas pruebas son simplemente el resultado de pecado. Y lo que necesito es arrepentirme, no buscar el consuelo de Dios. Y tengo que aprender a discernir eso, porque esta es una pauta. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si las aflicciones o las pruebas o las circunstancias vienen de la mano de Cristo para justamente formar nuestra vida, está bárbaro, Dios va a proveer abundante consolación. Pero si lo que estamos viviendo es algo que es consecuencia de nuestro pecado, lo que Dios va a proveer para nosotros es perdón si nos arrepentimos. Y recién así vendrá la consolación. Porque, obviamente, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, abundan sus consolaciones. Si sufrimos por Cristo, o si sufrimos para la obra de Cristo, o sufrimos con un propósito de formar nuestra vida en Cristo, veremos a Cristo obrando nuestra vida. Ya leímos antes 2 Corintios 4, fijémonos Romanos capítulo 8, 17, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecemos juntamente con Él los sufrimientos de Cristo, eso es una pauta, patrón. Vamos a ser glorificados con Él. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Está hablando de que yo lo voy a conocer si estoy profundizando en mi vida de relación con Él hasta padecer por Él. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, decía Pablo.
Pedro decía en 1 Pedro capítulo 4, 2 al 16, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los creyentes que están buscando la voluntad de Dios, recibirán consuelo en esta vida y recompensas en la eternidad por cuanto participan de los padecimientos de Cristo. Y hay algo que tenemos que entender, Dios tiene esto en mente. Si yo sufro una circunstancia adversa por Cristo, Dios tiene una provisión necesaria para mi vida también por causa de Cristo. Dice allí en 1 Pedro capítulo 1, 6 y 7 de que a veces estamos afligidos por diversas pruebas. Y la palabra diversas allí nos habla de algo como que fuera multicolor. Pero después habla el mismo Pedro, capítulo 4, versículo 10, de la multiforme gracia de Dios. Y es la misma palabra que para diversas. Es algo multicolor. Y eso básicamente lo que está diciendo es cómo es Dios. Si yo estoy en Cristo, me van a venir pruebas de color rojo, verde, amarillo, multicolor, de todo tipo de color. Pero Dios tiene gracia, rojo, verde, amarillo. Para cada prueba hay gracia suficiente. Y esta es la pauta fundamental, en Cristo. Y si no estoy sufriendo en Cristo, si lo único que estoy padeciendo es por causa de una mala decisión, de un pecado, de una desobediencia, Dios lo que hace es llamarme al arrepentimiento. Uno podría decir, bueno, estoy teniendo un día muy malo, me levanté, me peleé con mi señora, salí enojado a la calle y cuando salí me choqué con un auto que estaba estacionado enfrente, así que rompí el auto y me escapé y ni siquiera le dejé una notita al otro para poder decirle algo del seguro y me fui con mala voluntad para el trabajo y llegué tarde al trabajo y me descontaron el día y me peleé con mi jefe y después resulta que me tiré el café encima y estoy teniendo un día con muchas pruebas, seguramente el diablo me está tentando para... No le eches la culpa al diablo. Ni digas que son pruebas de Dios. Te peleaste con tu señora, andá a arreglar tu problema con ella, listo. Reconoce tu pecado. Empezá por ahí. Porque muchas veces las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestro pecado. Así que el propósito del consuelo es justamente proyectarnos para que nosotros podamos consolar a otros, pero la pauta es que el sufrimiento sea en Cristo para poder recibir el consuelo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el poder del consuelo? Y aquí encontramos una paradoja, dice versículos 8 y 9, ya estoy bastante atrasado, pero bueno, tengan paciencia. Dice así, versículos 8 y 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahora, es muy interesante este tema, para mí es una paradoja. Pablo que cuando escribe en 2 Timoteo 4 dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, ¿se acuerdan? He acabado la carrera, guardado la fe, y es una persona que está diciendo, me espera la corona de justicia. Ese mismo Pablo que al final de su vida está terminando sus días en la última carta de una manera tan victoriosa, es el mismo que está diciendo, miren, yo tuve un problema en Asia, bravo, y fui abrumado. Ahora, es el mismo Pablo que un poquito más adelante dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pero
acá está expresando de que hubo un punto donde él estuvo abrumado. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Pablo, que daba testimonio de que él podía confiar en el Señor y llegado al final de su vida confiaba en el Señor, él está contando que hay un momento, una experiencia puntual que para él fue demasiado. Fue demasiado. Esto lo abrumó. Sale del tono de victoria de otros textos de Pablo. Estaba más allá de la capacidad de resistencia si hubiera sido dejado a sí mismo. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Él está expresando desesperanza absoluta. La idea es que él estaba totalmente perdido, extraviado. Dice que no parecía haber ninguna salida. Como dice John MacArthur, la tribulación fue tan complicada que Pablo escribió esto: fuimos abrumados sobremanera, lo aplastaron con un peso insoportable hasta el punto de terminar deprimido, algo más allá de sus formidables fuerzas para resistir. La situación era tan seria que Pablo perdió aún la esperanza de conservar la vida. La palabra griega que se traduce perdimos la esperanza significa literalmente sin paso, sin salida. Pablo no veía salida posible de la situación desesperada que amenazaba su vida. O sea, él llega a un punto donde dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Se refiere esto a una sentencia de muerte literal, judicial? Él fue presentado delante de un tribunal humano y lo declararon para morir. Tengo un hermano, un amigo, que él es un ex musulmán. Es una persona que conoció a Cristo bajo nuestro ministerio hace muchos años atrás, habiendo sido una persona que participó en un montón de cosas raras. Él nacido en Belén, participante de algunos grupos terroristas. Él tiene una sentencia de muerte en Jordania. Él tiene una sentencia de muerte por contrabandear Biblias, por predicar el Evangelio en Jordania. Y él sabe que si él vuelve a Jordania va a morir. Algo similar le pasó en un momento en Egipto. Y él está por todo Medio Oriente predicando el Evangelio. Ahora, Pablo dice acá que él tuvo una sentencia de muerte. ¿Fue un tribunal que le declaró digno de morir? ¿Fue quizás un médico que le dijo, tu enfermedad no tiene cura? Yo recuerdo la sentencia de muerte. He tenido algunas sentencias de muerte. El doctor René Favaloro me dijo que me quedaban 2 meses de vida, 3 meses, si simplemente me acostaba y no hacía nada. Eso me lo dijo en el año 1990. Acá estoy. En el 2021 también me dijeron algo similar. Pero tiempo después, cuando salí de la operación, con la operación todo bien, ya en el año 2023 me hicieron una serie de estudios. Entonces descubrieron que hay un factor que tiene el corazón, se llama fracción de sección, que tiene que ver con la capacidad que tiene el corazón de latir, de funcionar, ¿no? Básicamente tiene que ver con el rendimiento, funcionamiento del corazón. Que cuando salí de la operación estaba en un 45%, obviamente debería estar arriba del 50, 60%. Así que estaba bastante bien, pero en menos de un año, o un poquito más, 1 año y medio, había bajado del 45% al 29%. Así que el rendimiento de mi corazón llegó al 29%. Entonces el diagnóstico fue muerte súbita. Yo estoy condenado a muerte súbita. Por lo tanto, lo que me dijo la doctora es que era imprescindible ponerme un desfibrilador porque puedo morir en cualquier momento de una arritmia cardíaca severa en el ventrículo derecho, porque está muy enfermo, está muy dañado.
Ahora, no es divertido que te digan te puedes morir en cualquier momento, porque te puedes morir ya ahí. Y la verdad es que cuando lo pensás un poco, todas las muertes son súbitas, nadie está esperando morirse. Y realmente ninguna muerte es súbita también, porque si bien nadie está esperando morirse, humanamente toda muerte es súbita, pero desde el punto de vista de Dios ninguna muerte es súbita, porque moriremos cuando el Señor quiera, no cuando Él disponga. No depende de aparatos, por más que tenga un aparato. Yo tengo ahora un aparato colocado acá para resucitarme, llegado el caso, pero no depende de un aparato. Si tengo que partir, partiré, si tengo que vivir, viviré, es así de simple. Pero la sentencia de muerte está ahí, y Pablo recibió esa sentencia de muerte. Esta palabra sentencia también se puede traducir como respuesta. Era una respuesta de parte de Dios a las circunstancias adversas de Pablo, era una respuesta de parte de los hombres. El mismo Pablo en algún momento escribió en 1 Corintios capítulo 15, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Se refiere a esta circunstancia, lo que pasó él en Asia, que él tuvo que enfrentar fieras, estuvo a punto de morir, o se refiere a otra cosa. Un escritor, Ernesto Trenchard, dice que solo por la muerte puede surgir la vida verdadera, puesto que la verdadera vida del creyente depende de la fe, la confianza en Dios en todo tiempo y circunstancia. Es la voluntad de éste que el Hijo suyo pierda todo asomo de confianza en la carne, según Filipenses capítulo 3, por lo que le entrega o sentencia a muerte a través de diversas circunstancias, a fin de que sea solo su vida de resurrección la que prevalezca y abunde en él. He aquí el secreto de la victoria espiritual. ¿Cuál es el secreto? Todos tenemos sentencia de muerte. Y la sentencia de muerte puede abrumar. Eso es paradójico. Pero la bendición es que Dios está por encima de las circunstancias y las debilidades. Dice 2 Corintios, más adelante, capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y después va a decir, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Se lo dice en 2 Corintios 2:14. Y también dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. 2 Corintios 13:4. Así que el gran tema es que nosotros somos débiles para que se pueda manifestar su fortaleza, y ese es realmente la paradoja y donde radica el poder de Dios, es que la fortaleza nace en la debilidad, en la sentencia de muerte. Ahora, es interesante que Pablo usa esta ilustración personal. Estuvimos nosotros abrumados por una circunstancia adversa en Asia, la cual ellos conocían, pero no se sabe bien cuál fue, para poderles ilustrar el tema de la consolación, pero después utiliza la ilustración para poder enseñar algo más. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Así que partiendo de su ilustración, del ejemplo de ser abrumado, él va a tomar y va a dar una lección doctrinal que no la vamos a ver ahora porque si no sería larguísima, que tiene que ver con la salvación en 3 tiempos y la obra del Señor realmente en el pasado, en el presente y en el porvenir. Nos libró, nos libra y nos librará. Pero esto nos lleva a decir, como dice
Jeremías en Lamentaciones. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Y concluye diciéndoles que bueno, vamos a estar cooperando, trabajando juntos, también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Dónde radica el poder del consuelo? En la paradoja, obviamente, en el hecho de que Él tiene un plan perfecto que va desde la eternidad hasta la eternidad, y también en la participación de otros, cooperando. Entender esto, que la prueba, la circunstancia difícil es simplemente un medio para que nos apoyemos mutuamente, porque solos en este mundo no podemos. Y lo que dice ahí, dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios. La palabra persona es la palabra rostros, y da la idea de rostros elevados al cielo, alabando y glorificando a Dios y pidiendo por nuestro hermano que está pasando por la adversidad. Así que esta idea genera. Hay poder en el consuelo, porque hay un propósito en el consuelo. Y aún en la circunstancia difícil hay poder, siempre y cuando sea en Cristo hay consolación. Hablando de himnos y de nuestro hermano que nos apoyaba, un himno precioso es aquel que dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y el coro dice, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. El himno sigue, ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Feliz ya me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, lo clavó en la cruz, gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en feliz realidad, al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. Y el coro dice, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Este himno fue escrito por un señor llamado Horacio Spafford en 1873. En 1871 Horacio se fundió porque hubo un gran incendio en Chicago y perdió todas sus propiedades, perdió su riqueza. Así que decidieron mudarse a Europa. Y él envió primero en un transatlántico a su esposa y a sus 4 hijas, Annie, Maggie, Betsy y Taneta, para que viajaran a Europa. El barco se hundió, sus hijas murieron. Así que él tomó un barco para ir a encontrarse con su esposa, y en el medio del mar, con la palabra, con los evangelios en mano, pasando cerca del lugar donde sus hijas murieron, escribió esta canción. Estoy bien con mi Dios, de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. En Dios tenemos consuelo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo que viene de tu mano. Gracias, Señor, aún por las adversidades. No nos gusta pasar por ellas, pero son para nuestro bien y también para el bien